Los caminos polvorientos que conducían a Egipto estaban llenos de una tensión que pesaba mucho en los corazones de los hijos de Jacob. La hambruna se había vuelto grave y el único lugar donde podían encontrar comida era la tierra que alguna vez temieron, la tierra de Egipto. Pero el viaje a Egipto no fue solo para sobrevivir. Fue un regreso al lugar donde una vez habían cometido un terrible error. Años antes, en un ataque de celos y odio, habían vendido a su hermano José como esclavo, fingiendo que lo había matado un animal salvaje. Ahora, estaban regresando, no como hijos de Israel, sino como hombres que cargaban con el peso de su pecado. Lo que no sabían era que el hombre que tenía el poder de la vida y la muerte en Egipto no era otro que su hermano José. ¿Qué pasaría cuando volvieran a estar frente a él, después de todos estos años? ¿Se enfrentarían a su ira o se estaba desarrollando un plan mayor que aún no podían entender? La historia de lo que sucedió cuando los hermanos de José regresaron a Egipto está llena de suspenso, emoción y una profunda revelación de gracia. ¿Pero qué estaba realmente en juego en este dramático encuentro? Profundicemos en los eventos que siguieron. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra de Canaán, los hermanos de José emprendieron su viaje a Egipto, un viaje que esperaban no volver a hacer nunca más. El camino por delante era largo y, aunque lo hicieron con un propósito, el peso de su pasado pesaba pesadamente en sus corazones. No era solo la carga física de transportar grano para sobrevivir a la hambruna lo que los agobiaba, era la carga invisible de la culpa la que amenazaba con aplastar sus espíritus. Habían llegado a este punto porque la necesidad lo exigía, pero en el fondo, cada uno de ellos llevaba una herida profunda y supurante, una que el tiempo había hecho poco para sanar. El recuerdo de su traición a José quedó grabado en sus mentes. Habían pasado años desde aquel fatídico día en que, impulsados por los celos y el odio, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Para ellos, la ley les había parecido una solución desesperada en ese momento. El soñador, su hermano menor, cuyas visiones habían llenado sus vidas de inquietud, estaba fuera de sus vidas para siempre. Creían que la mentira que inventaron, que José había sido asesinado por un animal salvaje, era una tapadera perfecta que los protegería de las consecuencias de sus acciones. Pero ninguna mentira podría borrar la verdad que ardía en sus corazones. Cada año que pasaba, cada temporada de abundancia o dificultad, la culpa se hacía más opresiva. Habían vivido con la mentira durante tanto tiempo que casi se habían convencido de que era verdad. Sin embargo, en lo más profundo de sus almas, sabían la verdad. Habían traicionado a su hermano, y su crueldad había destrozado su vida y su futuro. La hambruna que asoló la tierra los puso cara a cara con su ajuste de cuentas. Lo que alguna vez fue un recuerdo lejano se convirtió en una presencia inquietante, un recordatorio constante de la injusticia que habían cometido. La necesidad de comida, de supervivencia, los obligó a regresar al lugar donde todo había comenzado, Egipto. Una tierra que alguna vez temieron era ahora su única esperanza. Pero regresar a Egipto significó algo mucho más grande que simplemente asegurar comida para sus familias. Significaba confrontar al hombre al que habían agraviado, el hombre que ahora era un gobernante poderoso. Los hermanos no podían imaginar el destino que les esperaba, el poderoso funcionario egipcio con el que estaban a punto de encontrarse no era otro que el propio José. El niño que habían arrojado al pozo, el soñador que habían abandonado, había ascendido a un lugar de poder y autoridad inimaginables.
Ahora tenía el futuro de Egipto en sus manos y, sin que ellos lo supieran, él era quien podía determinar si vivirían o morirían. Para Rubén, Simeón y Judá, la carga fue especialmente pesada. Rubén, el mayor, había sido quien intentó salvar a José, solo para que sus esfuerzos fueran frustrados por la codicia y la amargura de sus hermanos. ¿Cómo podría enfrentarse a Joseph ahora, sabiendo que su intento de protegerlo había fracasado? Simeón, que había expresado abiertamente su deseo de deshacerse de José, cegaramente sintió el peso de sus acciones. Y Judá, que había sido quien había sugerido vender a José a los ismaelitas, cargaba con una vergüenza profunda y tácita. Su sugerencia había sido el punto de inflexión, el momento en que su destino quedó sellado. Mientras caminaban por el desierto, cada uno de estos hombres cargaba con su propia versión de la culpa, su propio tormento personal. El viaje que emprendieron fue más que solo físico. Fue un viaje al corazón de sus propias almas. Ya no podían huir de lo que habían hecho. La verdad pronto saldría a la luz y no había forma de escapar del ajuste de cuentas que les esperaba. Mientras caminaban hacia Egipto, no pudieron evitar preguntarse, ¿qué pensaría José cuando los volviera a ver? ¿Los reconocería, incluso después de todos estos años? ¿Cómo podrían alguna vez explicar la traición que habían cometido? Cuanto más se acercaban a su destino, más pesaba sobre sus corazones el peso de la culpa. Los hermanos intentaron concentrarse en la tarea que tenían entre manos, conseguir grano para llevárselo a su padre y a sus familias, pero sus mentes estaban consumidas por los fantasmas del pasado. Habían evitado pensar en Joseph durante mucho tiempo, pero ahora, el espectro de su memoria aparecía más grande que nunca. En sus mentes, repitieron los acontecimientos una y otra vez, cada hermano lidiando con su papel en la traición. Habían silenciado sus conciencias durante años, diciéndose a sí mismos que José había merecido su destino, que no era mejor que un esclavo, un soñador con visiones de grandeza. Pero en lo más profundo de su ser, la verdad siempre los había carcomido. José no había hecho nada para merecer la crueldad que le habían infligido. Los hermanos habían actuado por celos, miedo y resentimiento, impulsados por un odio que no podían comprender del todo. Y ahora tendrían que afrontar las consecuencias. Cuando entraron en Egipto y se dirigieron hacia la corte de Faraón, sus pensamientos no estaban en el viaje que habían hecho, sino en el que aún tenían que hacer, la confrontación con José. ¿Cómo sería estar frente a él, mirarlo a los ojos y ver al hombre que habían abandonado? ¿Cómo podrían pedirle perdón, sabiendo la profundidad de su traición? Le habían hecho daño de la manera más inimaginable y ahora había llegado el momento del ajuste de cuentas. Pero incluso cuando la culpa pesaba mucho sobre ellos, algo más se agitaba en lo más profundo de sus corazones, un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, José pudiera mostrarles misericordia. Después de todo, habían oído hablar de su ascenso al poder, de cómo interpretó los sueños de Faraón y salvó a Egipto de la hambruna. ¿Podría este hombre, que había soportado tantas dificultades, ser capaz de perdonar? ¿O buscaría venganza, imponiendo un castigo terrible por los errores que habían cometido? Los hermanos no sabían qué esperar, pero una cosa era segura, ya no podrían escapar de la verdad. Tendrían que afrontar su pasado, sin importar el coste. El tiempo de correr había pasado. El camino a Egipto no fue solo un viaje por el desierto, sino un viaje a través de sus almas. El tiempo de correr había pasado.
El camino a Egipto no fue solo un viaje por el desierto, sino un viaje a través de sus almas. A medida que se acercaban a las puertas de la ciudad egipcia, cada hermano luchaba con sus propios sentimientos de remordimiento y culpa. No habían hablado mucho durante el viaje, cada uno perdido en sus propios pensamientos, repasando el pasado, imaginando lo que les esperaba en Egipto. El miedo de enfrentarse a José, el hermano al que habían agraviado tan terriblemente, era asfixiante, pero la comprensión de que no había vuelta atrás los hizo seguir adelante, paso a paso agonizante. Cada uno de los hermanos, a su manera, esperaba algún tipo de resolución, alguna señal que les diera fuerzas para afrontar lo que les esperaba. Quizás, pensaron, los largos años de separación, las pruebas que habían enfrentado, de alguna manera les otorgarían un sentido de redención. Sin embargo, en lo más profundo de ellos, temían que ningún periodo de tiempo pudiera borrar el peso de su pecado, que ninguna petición de perdón pudiera deshacer el horror de lo que habían hecho. En el silencio del viaje, sus corazones se debatían entre el miedo y un leve rayo de esperanza. No era solo una confrontación lo que enfrentaban, era la verdad innegable de su propio quebrantamiento. Habían estado tan seguros de haber hecho lo correcto en ese momento, convenciéndose de que su crueldad hacia José estaba justificada. Pero a medida que se acercaban a Egipto, la máscara que habían usado durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse y ya no pudieron negar la realidad de sus acciones. Su hermano había sufrido y ellos habían sido la causa de ese sufrimiento. Y, sin embargo, a pesar de todo el miedo y la culpa, había una parte de ellos que quería creer en la posibilidad del perdón. ¿Podría José, después de todo, todavía tener un corazón compasivo hacia ellos? ¿Podría ser el mismo José que alguna vez conocieron, el niño con sueños y esperanzas, que los había amado, incluso cuando estaban llenos de celos y enojo hacia él? ¿O los años de sufrimiento lo habían convertido en un hombre de venganza, alguien que nunca olvidaría los errores que había cometido? Con cada paso, los hermanos se acercaban al momento de la verdad. Y aunque ninguno sabía qué esperar, todos entendieron una cosa: este viaje, tanto físico como espiritual, los había cambiado. Los hombres que habían partido de Canaán, llenos de ira y amargura, no eran los mismos que ahora se acercaban a las puertas de Egipto. Lo que fuera que les esperaba dentro de los muros de la ciudad egipcia, lo enfrentarían juntos y tal vez, por primera vez en años, enfrentarían no solo al hermano al que habían agraviado, sino también las verdades dentro de ellos mismos que con tanto esfuerzo habían tratado de ocultar, ignorar. Y a medida que se acercaban el momento del ajuste de cuentas, el silencio que los había rodeado durante el viaje comenzó a dar paso a una comprensión más profunda. No iban a Egipto solo a buscar comida para sus familias, ni solo a sobrevivir a la hambruna. Iban a Egipto para encontrar algo mucho más precioso y mucho más peligroso. Iban a enfrentar su propia culpa. Cuando los hermanos entraron en la tierra de Egipto, se llenaron de temor, sin comprender plenamente la magnitud del viaje en el que se habían embarcado. Sus pasos los condujeron por las bulliciosas calles, pero el peso en sus corazones era mucho más pesado que el grano que buscaban. Egipto, que alguna vez fue una tierra de misterio y miedo, ahora se presentaba ante ellos como su única esperanza de supervivencia. No sabían que la misma tierra que habían temido en el pasado ahora tendría la clave de su redención o de su condena. En el momento en que llegaron a la corte del gobernante egipcio, se encontraron con una figura que llenó la habitación con una presencia imponente.
Estaba vestido con el rico y elaborado traje de un funcionario egipcio, su rostro severo e inflexible, una máscara de poder y autoridad. Su mirada era aguda, pero había algo en la forma en que los observaba, algo calculado y distante. Su comportamiento exudaba control, pero había un peso sutil y subyacente en sus ojos, un peso que sólo aquellos que habían soportado grandes pruebas podían entender. Este no era un gobernante cualquiera. Este era José, el hermano al que habían traicionado, el niño al que habían dejado de lado y olvidado, que ahora había alcanzado un poder inimaginable. Pero los hermanos no lo reconocieron. No pudieron. El tiempo lo había cambiado de maneras que no podrían haber imaginado. El chico que habían conocido hacía tiempo que había desaparecido, reemplazado por un hombre cuyo corazón había sido templado por las dificultades, la pérdida y el fuego de la adversidad. Los años de esclavitud, los años de dolor, habían transformado a José. Su rostro se había vuelto más duro, más estoico, un reflejo de los años que había pasado navegando por el cruel mundo de Egipto. Sin embargo, debajo de este exterior endurecido, todavía había algo familiar en su presencia. Algo que los hermanos no vieron. José, sin embargo, los vio inmediatamente. Vio los rostros de aquellos que alguna vez habían sido su familia, los hombres que lo habían vendido, que lo habían traicionado al destino más oscuro imaginable. Sus rostros quedaron grabados en su memoria con tanta claridad como las cicatrices de su corazón. No los había olvidado ni por un solo momento. Los conocía tan bien como se conocía a sí mismo. Sin embargo, decidió no revelarse de inmediato. Mantuvo su identidad oculta, envuelta en la autoridad de su cargo. ¿Por qué? ¿Por qué José decidió permanecer en silencio y ocultarle su revelación? La respuesta no está solo en el misterio del momento, sino en el misterio del tiempo de Dios. José les habló a través de un intérprete, sus palabras fueron agudas y deliberadas. La tensión en la sala era palpable cuando los acusó de ser espías. Los hermanos, tomados por sorpresa por su dura acusación, se miraron confundidos, sin saber cómo responder. No habían venido como espías. Habían llegado como hombres humildes, desesperados por ayuda, que solo buscaban sobrevivir a la hambruna que había devastado la tierra. Pero la acusación de José no carecía de propósito. Fue una prueba. Una prueba de sus motivos, una prueba de sus corazones. Y entonces José los metió en prisión. Las paredes frías y húmedas de la prisión, el silencio que flotaba en el aire, todo sirvió para intensificar el peso del momento. Durante 3 días estuvieron en cautiverio, con sus pensamientos consumidos por las acusaciones que se habían formulado contra ellos. Durante este tiempo, los hermanos empezaron a hablar entre ellos. La prisión, aunque oscura y confinada, se convirtió en un lugar donde los muros de su conciencia comenzaron a derrumbarse. Fue en este espacio confinado, sin distracciones, donde su culpa comenzó a aflorar, cruda e implacable. Mientras hablaban, sus palabras revelaron la profundidad de su remordimiento, el dolor en sus corazones por lo que habían hecho. Se dieron cuenta, como por primera vez, del alcance total de su pecado. Habían traicionado a su propia carne y sangre. Habían vendido a su hermano como esclavo y lo habían abandonado a un destino peor que la muerte. El peso de sus acciones, que habían estado enterrados profundamente dentro de ellos durante tanto tiempo, comenzó a salir a la luz. No era solo la culpa de vender a José lo que los agobiaba,
era la culpa de una vida vivida en negación, una vida que había tratado de olvidar el pasado. Se habían convencido de que José se había ido, que la mentira que le habían dicho a su padre era suficiente para borrar la verdad. Pero ahora, la verdad estaba surgiendo, espontánea e innegable. La decisión de José de encarcelarlos no fue simplemente un acto de poder, fue una prueba divina. Una prueba para ver si los hombres que tenía delante eran los mismos que lo habían descartado cruelmente, los mismos hombres que lo habían tratado como nada más que una propiedad. ¿Seguirían siendo los mismos? ¿O el tiempo y las dificultades los habían cambiado de maneras que aún no podían ver? José los observó atentamente, con el corazón dividido entre la justicia y la misericordia. Sabía la verdad, eran culpables. Pero también sabía que el propósito de Dios se estaba desarrollando, y este momento, este encuentro, no era solo para él, sino también para sus hermanos. Los días en prisión se prolongaron, cada momento cargado con el peso de su pasado. Los hermanos comenzaron a luchar con su propia culpa, enfrentando la realidad de sus acciones por primera vez en años. No tuvieron más remedio que enfrentar la verdad de su pecado, y era una verdad que amenazaba con desmoronarlos. ¿Qué haría José cuando se rebelara? ¿Qué castigo enfrentarían por los errores que habían cometido? ¿Mostraría misericordia o buscaría venganza por el dolor que le habían causado? El aire en la prisión estaba cargado de tensión, una tensión que parecía crecer con cada hora que pasaba. Los hermanos ya no eran los hombres que alguna vez fueron, jóvenes y audaces, llenos de resentimiento y celos. Habían cambiado. Los años los habían desgastado, los habían humillado de una manera que nunca hubieran imaginado. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿habían cambiado lo suficiente como para ganarse el perdón de José? ¿Se habían convertido en hombres capaces de redención? ¿O los pecados de su pasado los definirían para siempre? A medida que pasaban los días, los hermanos permanecían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La confrontación que tanto habían temido era ahora inevitable. Habían venido a Egipto en busca de comida, pero habían encontrado algo mucho más importante. Habían encontrado una realidad mucho más profunda que la mera supervivencia. Habían encontrado la verdad de su pasado, entretejida en el tejido de su presente, y ya no podían escapar de su peso. En la quietud de la prisión, se enfrentaron a su propio quebrantamiento, a los fragmentos de un pasado que nunca había sanado del todo. Habían buscado refugio en Egipto, pero lo que no sabían era que el verdadero ajuste de cuentas les esperaba dentro de los muros de sus propios corazones. Habían venido en busca de comida, pero Dios los había guiado aquí para algo mucho más profundo, un análisis del alma. En los días venideros, los hermanos se verían obligados a enfrentar su propia oscuridad. José, aunque velado por la autoridad de su posición, estaba consciente de que la verdadera prueba no era de poder o venganza, sino de perdón y redención. ¿Se arrepentirían de sus pecados? ¿Mostrarían el cambio que había ocurrido en sus corazones? El silencio de José no fue crueldad, fue una pausa divina, un espacio para que sus hermanos lucharan con su culpa y su propio sentido de justicia. Entendió que esta era más que una oportunidad de reconciliarse con él, fue una oportunidad para ellos de reconciliarse con Dios y la verdad que habían enterrado hace tanto tiempo. A medida que pasaban las horas y el peso de su pasado seguía presionándolos, una cosa quedó clara, este momento, este encuentro, no solo estaba marcando el rumbo de sus vidas, sino también revelando el corazón de Dios.
Porque en este encuentro misterioso, en la identidad oculta de José, los hermanos comenzarían a ver el poder redentor de la gracia. La cuestión de la misericordia no era algo que José pudiera responder solo. Era una pregunta para ellos, una pregunta de la que no podían escapar, porque ahora les correspondía afrontarla. ¿Aceptarían la misericordia que Dios les estaba ofreciendo a través del hijo de Jacob, o continuarían huyendo de la verdad? En este momento de prueba, el misterio del plan de Dios comenzó a revelarse, mientras José observaba con el corazón lleno de esperanza, creyendo que incluso en la prisión más oscura, la redención era posible. Había llegado el día en que los hermanos, cansados y agobiados por el peso de su pasado, se encontraban una vez más en la encrucijada del destino. Egipto les había proporcionado un respiro temporal, un breve momento de esperanza en medio de la hambruna interminable que azotaba su tierra. Sin embargo, mientras recogían el grano que tan desesperadamente habían buscado, una sombra se cernía sobre ellos, un recordatorio de que el camino que les esperaba no sería de mera supervivencia. José, su hermano a quien una vez habían traicionado, había dado una orden que resonó en sus corazones como una aguda advertencia: no vuelvas a mí sin tu hermano menor, Benjamín. Esto no fue simplemente una demanda, era una prueba, mucho más profunda de lo que habían anticipado. Sabían que este viaje requeriría algo más que grano, requeriría algo mucho más precioso, la confianza y la fe de su padre, Jacob. Y el corazón de Jacob estaba ligado a Benjamín de una manera que hacía la tarea imposible y necesaria. Benjamín, el más joven de todos ellos, era el hijo más cercano a Jacob. La pérdida de José lo había destrozado, y la idea de perder a Benjamín era un dolor demasiado grande para soportarlo. ¿Cómo podrían ellos, como hijos, atreverse a arriesgar una vez más el corazón de su padre? ¿Cómo podrían adentrarse en la sombra de su traición pasada y traer de vuelta al que se había salvado? Tenían las manos atadas por el amor que sentían por su padre, pero la atracción del hambre y la desesperación por sobrevivir era innegable. La tierra era árida y el hambre empeoraba cada día que pasaba. Sus vidas y las de sus familias estaban en juego. El grano que habían traído a casa no sería suficiente. Al final, no fue solo la necesidad lo que los llevó a persuadir a Jacob de que dejara ir a Benjamín. Era el peso insoportable de sus propias acciones y la realidad de la prueba que les habían impuesto. Benjamín, como José antes que él, representó no solo el vínculo final con el corazón de su padre sino también el legado de su pasado. Llevarlo a Egipto no era simplemente enfrentar la ira del dolor potencial de su padre, era enfrentarse a la posibilidad misma de repetir su crimen anterior. La decisión de Jacob de permitir que Benjamín viajara con ellos la tomó con el corazón quebrantado. No lo hizo a la ligera, porque sabía el peligro que le aguardaba. Su consentimiento llegó solo después de mucha persuasión, su voz cargada de tristeza, su amor por sus hijos mezclado con el miedo de lo que podría sucederle al último hijo restante de Raquel. Y, sin embargo, en su corazón aún quedaba un rayo de esperanza: tal vez, esta vez, los hermanos no fracasarían. Quizás esta vez regresarían con el hermano que habían perdido. Pero José, en sus aposentos secretos, observó el drama que se desarrollaba con los ojos de alguien que había sido probado mucho antes. La tormenta que azotaba su corazón era una de emociones encontradas. Había amado a Benjamín desde lejos, viendo en él al hermano que nunca había olvidado. Sin embargo, no podía permitir que el vínculo de sangre nublara el propósito que divinamente se le había encomendado.
Las emociones de José eran una mezcla de amor, dolor y la carga consciente de su papel en este misterioso desarrollo de los acontecimientos. Todavía no podía rebelarse, no podía permitir que sus emociones lo guiaran. Tenía que seguir probando a sus hermanos, no por venganza sino por redención. Y así, cuando los hermanos llegaron una vez más a Egipto, trayendo a Benjamín con ellos como se les había ordenado, el plan de José se desarrolló. La mesa estaba preparada para un gran banquete, un fastuoso despliegue destinado a dar la bienvenida a su familia perdida hacía mucho tiempo. Sin embargo, incluso en medio de la celebración, se tendió una trampa, escondida bajo la superficie de su hospitalidad. En los tranquilos momentos de preparación, José tomó su copa de plata, un objeto de gran importancia, y la colocó secretamente en el costal de grano de Benjamín. El escenario estaba preparado. La fiesta había terminado y los hermanos, sin darse cuenta de la prueba silenciosa que estaban a punto de afrontar, partieron con el grano que habían venido a buscar. Sin embargo, tan pronto como abandonaron las puertas de la ciudad, llegó la acusación. Fueron detenidos y con duras palabras los agentes los acusaron de robo. La misma copa de su anfitrión, el gobernante de Egipto, había sido encontrada en posesión de Benjamín. En ese momento, un terror silencioso se apoderó de los corazones de los hermanos. Se enfrentaron a una elección imposible. ¿Defenderían a Benjamín, arriesgándose a la ira del gobernante egipcio? ¿O lo abandonarían, como una vez abandonaron a José, y se salvarían a sí mismos? El centro mismo de sus corazones quedó al descubierto en ese instante. Esta era la verdadera prueba: repetirían su traición pasada o permanecerían unidos, no solo como hermanos sino como hombres que habían aprendido el peso de la misericordia, la culpa y la responsabilidad. En lo más profundo de su ser, sabían que este momento determinaría no solo su futuro sino el curso mismo de su redención. Los pecados de su pasado habían estado saliendo a la superficie como una herida oculta durante mucho tiempo, y ahora no tenían más remedio que enfrentarla. ¿Serían los hombres que habían vendido a su hermano como esclavo o se convertirían en algo más? ¿Abandonarían al hermano que no había hecho nada malo, como habían abandonado al hermano que sí lo había hecho? Mientras estaban ante el gobernante egipcio, el peso de su pasado era casi demasiado difícil de soportar. Sin embargo, fue en este momento cuando se revelaría la verdad de su carácter. ¿Se mantendrán firmes a la luz de su recién descubierta lealtad o volverán a caer en las sombras de sus antiguas costumbres? La respuesta no sería fácil y la elección resonaría a través de los siglos. El misterio de los corazones de los hermanos aún estaba desarrollándose, pero fue en esta prueba de fuego, donde tomarían forma y se definirían. El destino de Benjamín, la última esperanza de su padre, estaba en juego. ¿Qué elegirían? ¿Abandonarían a Benjamín o se mantendrían firmes? ¿Encontrarían dentro de sí mismos el coraje para afrontar su pasado y cambiar el curso de sus vidas? El misterio de las acciones de José y el misterio del plan de Dios flotaban en el aire, esperando el momento de la verdad. Y en ese momento, los hermanos se verían obligados a tomar una decisión que definiría no solo su futuro sino también el legado de su familia. Sucumbirían al miedo y la vergüenza, retirándose a las sombras de sus errores pasados, o estarían a la altura de las circunstancias, manteniéndose firmes frente a su culpa y redención. El peso del amor de su padre, sus propias acciones pasadas y la presencia inminente de José, que los observaba desde las sombras, presionaban sus corazones.
Cada paso adelante se sentía como un ajuste de cuentas con un pasado que nunca había quedado realmente atrás. En ese momento, mientras estaban frente a José, no estaban simplemente frente a un hombre, estaban parados ante la esencia misma de sus propias almas. La decisión que tomaron no solo cambiaría su destino, sino que repercutiría en las generaciones siguientes. ¿Abandonarían a Benjamín, el último vínculo con el corazón de su padre, o elegirían el camino de la lealtad, la reconciliación y el amor? Sus corazones serían revelados, y en esa revelación, serían moldeados para siempre por las decisiones que tomaron a la sombra de esa prueba. José, en su presencia oculta, supo que este era el momento. Se les había puesto la prueba por delante y ahora se encontraban al borde del precipicio de la redención o de la ruina. Esto no fue solo una prueba de su lealtad hacia él, sino una prueba de su transformación. Ellos, que alguna vez habían sido tan rápidos en traicionar a su hermano, ¿mostrarían ahora misericordia, lealtad y amor? Al afrontar esta prueba, los hermanos no pudieron escapar del peso de sus propias conciencias. ¿Volverían a traicionar a su hermano, repitiendo el dolor del pasado, o encontrarían el valor para permanecer juntos ante la luz de un nuevo comienzo? La elección que tenían ante ellos era más que una simple decisión de acción, era una decisión del corazón, de quienes se habían convertido y quienes todavía tenían el potencial de ser. En esta prueba, el camino de la redención no fue fácil. El misterio del plan de José no era simplemente una prueba de lealtad, sino del corazón mismo de los hermanos. ¿Elegirían ser transformados por su pasado o permitirían que la oscuridad de sus acciones anteriores los defina para siempre? Las respuestas llegarían pronto, pero por ahora, los hermanos estaban en la balanza, atrapados entre su pasado y la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro que solo podría realizarse a través de las decisiones que tomaron en ese momento crucial. El aire en el palacio estaba cargado de un silencio que lo decía todo, mientras los hermanos se encontraban cara a cara con el hombre que una vez había sido de su propia sangre, pero a quien habían arrojado al abismo de su propia traición. Sus ojos, muy abiertos por la incredulidad, lucharon por procesar lo que tenían delante. La revelación fue como un trueno en medio de una tormenta, resonando en lo más profundo de sus almas. Este fue un momento que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar en sus horas más oscuras, sin embargo, aquí estaba, desarrollándose frente a ellos de la manera más inesperada. Habían viajado a través de los duros vientos de la culpa, con sus conciencias agobiadas por los años de pecado oculto. Ahora, ante ellos, estaba el hermano que habían vendido como esclavo, el que habían abandonado a una vida de sufrimiento y penurias. Pero este hombre, José, ya no era el joven al que habían engañado y desechado. Era un hombre de poder, que ocupaba el puesto de autoridad en Egipto y vestía la túnica de un gobernante. Sus ojos, alguna vez llenos de la inocencia de la juventud, ahora llevaban el peso de la experiencia y la sabiduría. Los hermanos, que alguna vez estuvieron divididos por los celos y el odio, ahora se encontraron unidos por un vínculo mucho mayor que el que antes los había separado. Judá, el mismo hermano que había sugerido vender a José como esclavo, fue el primero en dar un paso adelante, el primero en soportar el peso de su vergüenza colectiva. Con voz temblorosa, se ofreció a sí mismo como sustituto, en sacrificio voluntario, en lugar de su hermano Benjamín. No podía, con la conciencia tranquila, permitir que el dolor de su padre se profundizara, ni podía soportar la idea de otra pérdida, otra traición.
La súplica de Judá no fue solo por el bien de Benjamín, era por el bien de la familia que alguna vez habían sido y de la familia en la que aún podían llegar a ser. En ese momento, Judá no se presentó simplemente como un hermano, sino como un hombre transformado. La humildad en su voz, la profundidad de su remordimiento y la sinceridad de su voluntad de enfrentar las consecuencias de sus acciones hablaban de un corazón que había sido roto y rehecho a través de los fuegos de su viaje compartido. Esto no fue solo un llamado a la misericordia, era una declaración del cambio que se había producido dentro de él, dentro de todos ellos. La transformación de los celos a la unidad, de la traición a la lealtad, ya estaba completa. José, que había observado a sus hermanos desde las sombras, que había orquestado este juicio con precisión divina, ya no pudo contener la abrumadora marea de emoción que surgió dentro de él. Había visto su arrepentimiento, su dolor genuino por el dolor que habían causado y su disposición a hacer lo que fuera necesario para evitarle a su padre la agonía de otra pérdida. El peso de los años pasados en separación, en silencio y en secreto, todo se derrumbó en ese momento. Ya no podía esconderse detrás del velo de su poder, su posición o su plan. Su corazón, que había sido endurecido por años de sufrimiento, se ablandó por el verdadero arrepentimiento que vio ante él. Y así, ordenó a sus sirvientes que se fueran, despejando la habitación de cualquier curioso. Lo que estaba a punto de suceder no pudo ser presenciado por otros. Este fue un momento entre hermanos, entre familias, entre aquellos que habían compartido las heridas más profundas del pasado y ahora estaban al borde de algo mucho más grande. Algo que nadie más que ellos podía comprender completamente. En ese silencio íntimo, la voz de Joseph, cargada de emoción, rompió el aire. Soy José, tu hermano, a quien vendiste para Egipto. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un poder que parecía resonar a través del tiempo, a través del tejido mismo de sus vidas. Los hermanos se quedaron congelados, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No podían comprender la verdad de lo que estaban escuchando. Sus mentes daban vueltas, luchando por comprender la enormidad de la revelación. El hombre que tenían ante ellos, el que habían temido, el que habían agraviado, no era un extraño ni un señor egipcio. Él era José, el mismo hermano al que habían arrojado al abismo de la desesperación, a quien habían abandonado sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podía el hombre que estaba frente a ellos, su hermano, ser el mismo al que habían traicionado hacía tantos años? La conmoción, la incredulidad, el terror que se apoderó de sus corazones eran palpables, pero debajo de ello había una comprensión más profunda, se habían enfrentado cara a cara con las consecuencias mismas de sus acciones y, al hacerlo, se enfrentaron a un poder mayor del que jamás habían conocido. Estaban en presencia de alguien que no solo había soportado un sufrimiento inimaginable sino que también había ascendido a una posición de autoridad inimaginable. Esto no fue solo una reunión, fue una confrontación con el pasado, con sus elecciones y con la verdad de quienes se habían convertido. La revelación de José no fue solo una revelación de su identidad, fue una revelación de la verdad más profunda que yacía escondida dentro de todos ellos. En palabras de su hermano, se vieron obligados a enfrentar no solo su pecado pasado, sino también la gracia y la misericordia que se les había extendido, la oportunidad de redención que ahora tenían ante ellos. Fue un momento que alteraría para siempre el curso de sus vidas, un momento en el que la plenitud del plan de Dios comenzó a desarrollarse ante sus propios ojos.
La confrontación no fue solo entre José y sus hermanos, fue una confrontación con la verdad, con la misericordia y con la posibilidad de curación y restauración. Mientras los hermanos permanecían en silencio atónitos, con sus mentes dando vueltas y sus corazones pesados por el peso de lo que acababa de ser revelado, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué harían ahora? Caerían de rodillas en arrepentimiento y buscarían la reconciliación con el hermano al que habían agraviado, o huirían de la verdad, como antes habían huido de su pasado. ¿Permitirían que el misterio de la gracia de Dios moldeara su futuro, o permanecerían atados por las cadenas de la culpa y la vergüenza que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo? En ese momento, el futuro de los hermanos estaba en juego. El misterio de las acciones de José, el propósito oculto de sus pruebas, comenzaba a revelarse. Pero el misterio estaba lejos de terminar. A medida que el peso del momento se apoderaba de ellos, los hermanos se encontraban en la encrucijada de su destino. Las opciones que tenían ante sí eran más que una cuestión de palabras o acciones, eran una prueba del corazón, una prueba de sus propias almas. En ese silencio, José esperó, observándolos con una profunda comprensión que sólo aquellos que han sufrido y han sido transformados pueden poseer. Conocía sus corazones, conocía las luchas que los habían destrozado en el pasado. Y ahora, esperó a que tomaran una decisión que definiría su futuro, tal como alguna vez había definido el suyo. La tensión en la habitación era palpable, como si el mismo aire contuviera la respiración. ¿Aceptarían la misericordia que tenían ante ellos, o retrocederían, incapaces de afrontar la verdad de su propio pasado? El momento se prolongó, ampliando los límites del tiempo mismo. Cada latido parecía resonar en la quietud, cada respiración cargada del significado de lo que se estaba desarrollando. Se les había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de reconciliarse, no solo con José sino también con ellos mismos y con la familia que habían destrozado. Judá, todavía al frente, se encontró con la mirada de José. Hubo un cambio en él, una tranquila comprensión, como si el peso del pasado finalmente hubiera atravesado sus defensas. Su voz, ahora firme y decidida, habló por todos ellos. No huirían de este momento. No permitirían que las cadenas de la culpa y la vergüenza los mantuvieran cautivos por más tiempo. Se les había ofrecido la gracia y en esa gracia encontraron la fuerza para seguir adelante. En ese instante, algo en lo profundo de los corazones de los hermanos comenzó a sanar. La transformación no fue instantánea, pero el proceso había comenzado. Lo que una vez estuvo roto, destrozado por la envidia y el odio, ahora comenzaba a ser reparado, hilo a hilo. Estarían unidos como una familia, ya no atados por el pasado sino unidos en la gracia que les había sido dada gratuitamente. José, al ver el cambio en ellos, se permitió un momento de paz. Su corazón, una vez endurecido por la traición, ahora estaba abierto, listo para abrazar el futuro. Los años de sufrimiento, los años de separación, no habían sido en vano. Lo habían traído a este momento, un momento de curación, de restauración y de reconciliación divina. El futuro, aunque todavía desconocido, estaba ahora lleno de posibilidades. Los hermanos regresarían con su padre, trayendo consigo no solo la noticia de su redención, sino también la promesa de un nuevo comienzo. En el silencio que siguió, se escribió un nuevo capítulo, no solo en la vida de José y sus hermanos, sino en la historia de la gracia y la misericordia de Dios. Este fue un momento de intervención divina,
un momento en el que el pasado fue perdonado y el futuro quedó completo. Y cuando estuvieron uno frente al otro, ya no eran solo hermanos, fueron transformados, redimidos y unidos en un vínculo que nunca más podría romperse. El aire de la habitación estaba cargado de tensión, pero también había algo más en él, algo más pesado, más potente que el silencio. Era el peso de una verdad a punto de ser revelada, una revelación que cambiaría para siempre el curso de las vidas en ese espacio. Y cuando José, de pie ante los mismos hermanos que una vez lo habían traicionado, abrió la boca, las palabras que salieron no estaban mezcladas con ira o venganza. No, su voz era tranquila, firme, casi como si llevara un poder más allá de la comprensión humana. Habló de algo más grande, algo divino, algo que ninguno de ellos podría haber anticipado. No os entristezcáis ni os enojéis por haberme vendido aquí, fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. En esas palabras, se produjo un cambio profundo. Lo que alguna vez había sido un mar de amargura, traición y culpa ahora comenzó a desvanecerse, reemplazado por los silenciosos movimientos de algo mucho más transformador, el perdón. José no solo había reconocido la dolorosa verdad de su viaje, sino que había visto más allá. Comprendió que el sufrimiento que había soportado, cada momento de soledad, cada caso de traición, no carecía de significado. Era parte de un tapiz mayor, tejido con los hilos de la intención divina. Su venta como esclavo, sus años de penurias, su ascenso al poder no fueron acontecimientos aleatorios. Eran las obras de Dios, el cumplimiento de un plan que trascendía su propio dolor. Las palabras de José no fueron las de un hombre que busca venganza o retribución. Eran las palabras de un hombre que había sido probado, que había sido moldeado por el fuego y que había llegado a un lugar de comprensión y aceptación. Había visto la mano de Dios en cada aspecto de su vida, incluso en los momentos más oscuros. Y en ese entendimiento, había encontrado la paz. Los hermanos, de pie frente a él, abrumados por la culpa y la vergüenza, no podían comprender la profundidad de lo que José acababa de decir. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podía aquel a quien habían ofendido, a quien habían desechado como si no valiera nada, presentarse ante ellos con tanta gracia y tal perdón? ¿Cómo podía José, el mismo hombre al que habían abandonado a los abismos de la desesperación, hablar ahora del propósito divino, de salvar vidas? El contraste fue asombroso. El José que habían conocido, el joven con sueños de grandeza, ya no era solo un hermano. Era un hombre que había sido transformado, un hombre que había aprendido a confiar en el plan de Dios, incluso cuando el camino parecía poco claro, incluso cuando el dolor parecía insuperable. En ese momento, los hermanos comenzaron a sentir que algo se agitaba dentro de ellos, algo que no esperaban, algo que nunca habían anticipado. Habían pensado que sus acciones, su traición, estaban más allá de la redención. Habían vivido durante años bajo el peso de su culpa, atormentados por la imagen del hermano que habían dejado de lado, abandonado a su suerte. Pero ahora, aquí estaba él, vivo, no solo vivo sino parado en un lugar de poder, pronunciando palabras de perdón, palabras de gracia. Y en el perdón de José, encontraron algo que habían anhelado pero que no habían sabido buscar, la curación. Los hermanos, una vez divididos por los celos y la traición, ahora estaban unidos en su dolor, su arrepentimiento y en la gracia que se les ofrecía. Se habían enfrentado cara a cara con las consecuencias de sus acciones, pero también se habían enfrentado cara a cara con algo mucho más grande que su pecado,
la gracia de Dios. Cuando abrazaron a José, hubo un cambio dentro de ellos, una transformación que les había tomado años cultivar. Ya no eran los hombres que habían arrojado a su hermano a un pozo. Eran hombres que habían sido moldeados por sus pruebas, hombres que habían visto las profundidades de su propio pecado y hombres que habían encontrado el perdón no solo de su hermano, sino del Dios que había orquestado toda esta historia. El arrepentimiento de los hermanos no fue un sentimiento momentáneo, fue un punto de inflexión. Sus corazones, antes endurecidos por la envidia, ahora ablandados por la gracia, encontraron el camino de regreso al camino de la reconciliación. Habían pasado por el fuego y habían salido purificados. El perdón de José fue el catalizador de esta transformación, pero también fue el catalizador de algo mayor, una reunión con el plan de Dios, un regreso a la esencia misma de quienes estaban destinados a ser. Pero incluso cuando se desarrolló este momento de reconciliación, se reveló una verdad más profunda, el misterio de la providencia de Dios. Los acontecimientos que habían ocurrido, el sufrimiento, la traición, los años de separación, no fueron en vano. Eran parte de un propósito divino, un plan que nadie, ni siquiera José o sus hermanos, podía comprender plenamente en ese momento. No eran más que instrumentos en manos de un Dios soberano, que trabajaban juntos para lograr un bien mayor. José, ahora frente a sus hermanos, no solo les ofrecía perdón. Les estaba ofreciendo un vistazo al corazón de Dios, un corazón que está dispuesto a perdonar, un corazón que está dispuesto a sanar, un corazón que está dispuesto a restaurar incluso las heridas más profundas. Y mientras José hablaba, los hermanos no solo fueron perdonados, se les dio la oportunidad de ser transformados, de ser restaurados a un lugar de honor. De reunirse no solo con José sino con el Dios que había orquestado todas las cosas. No fue solo un momento de reconciliación, fue un momento de revelación divina. A los hermanos se les había dado una segunda oportunidad, no solo con José sino con su Dios. Y en esa segunda oportunidad se les dio un nuevo comienzo. Sus pecados habían sido perdonados, su pasado había sido redimido y ahora eran parte de algo mucho más grande de lo que jamás habían conocido. El perdón, en su forma más auténtica, no es simplemente borrar la culpa. Es la restauración de lo que se perdió, la curación de lo que se rompió y la oportunidad de caminar hacia el futuro con un sentido de propósito renovado. En el perdón que José extendió a sus hermanos, no solo les estaba ofreciendo perdón, les estaba ofreciendo una vida nueva, una vida en la que pudieran caminar en la plenitud de la gracia y la misericordia de Dios. El camino de la reconciliación no es sencillo. Requiere humildad, arrepentimiento y voluntad de afrontar la verdad sobre uno mismo. El camino hacia la curación suele estar plagado de dolor e incomodidad, pero es a través de este proceso que se produce la verdadera transformación. No es un viaje rápido ni fácil, sino que requiere tiempo y un profundo compromiso con el cambio. Cuando los hermanos aceptaron la gracia que se les había extendido, comenzaron a comprender que la reconciliación no se trata simplemente de reparar relaciones rotas entre individuos. Se trata de reconectarnos con lo divino, reconocer la mano de Dios en los acontecimientos que se desarrollan en nuestras vidas y confiar en que hay un propósito mayor detrás incluso de las experiencias más dolorosas. Para José, el acto de perdón no fue solo una liberación emocional. Fue un acto espiritual, una manifestación de su confianza en el plan de Dios y su creencia de que Dios estaba obrando en cada aspecto de su vida.
El perdón de José fue una invitación a sus hermanos a ver más allá de su culpa y vergüenza, a reconocer el propósito divino detrás de sus acciones y a abrazar la gracia que se les ofrecía. Al hacerlo, no solo fueron sanados emocionalmente, sino también espiritualmente restaurados. Fue un recordatorio de que no importa cuán lejos nos desviemos, no importa cuán profundas sean las heridas, la gracia de Dios siempre está disponible para sanarnos y restaurarnos a la plenitud de su amor. La reconciliación entre José y sus hermanos se convirtió en un símbolo de la reconciliación suprema que Dios ofrece a todos sus hijos. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios extendió el perdón a la humanidad, ofreciendo un camino de sanación y restauración. De la misma manera que el perdón de José restauró a sus hermanos, el perdón de Cristo ofrece a los creyentes la oportunidad de reconciliarse con Dios, ser sanados de sus pecados y ser restaurados a la plenitud de su amor y gracia. Este acto de reconciliación no es solo una experiencia individual, es comunal. Cuando los hermanos se unieron en su arrepentimiento y perdón, se unieron en su experiencia compartida de gracia. Lo mismo ocurre con el cuerpo de creyentes, cuando los individuos experimentan la reconciliación con Dios, son llamados a extender esa reconciliación a los demás. Al hacerlo, se convierten en instrumentos del amor y la gracia de Dios, ayudando a traer sanación y restauración a un mundo quebrantado. La historia de José y sus hermanos es un recordatorio del poder del perdón y la reconciliación. Muestra que incluso las experiencias más dolorosas y difíciles pueden ser utilizadas por Dios para lograr sanación y transformación. A través del perdón, podemos ser restaurados a nuestro verdadero yo, unidos unos con otros y alineados con el propósito divino de Dios para nuestras vidas. Es una historia que nos llama a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a preguntarnos si nos aferramos a la amargura o a la falta de perdón, y a considerar las formas en que Dios nos llama a extender gracia a los demás. Al hacerlo, participamos en la obra redentora de Dios, permitiendo que su amor fluya a través de nosotros y hacia el mundo que nos rodea. En última instancia, la historia de José es una historia de la divina providencia, de la fidelidad y el amor inquebrantables de Dios. Es un testimonio de la verdad de que, sin importar las pruebas que enfrentemos, sin importar las traiciones y dificultades que suframos, Dios siempre está obrando, tejiendo los hilos de nuestras vidas en un hermoso tapiz que refleja su gloria. A través del perdón, la reconciliación y la gracia, podemos encontrar sanación, restauración y el cumplimiento del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. El reencuentro de José y sus hermanos es un poderoso testimonio de la gracia y la redención de Dios. Nos recuerda que no importa cuán bajo hayamos caído o cuánto hayamos dañado a otros, el plan de Dios para nuestras vidas permanece inquebrantable. El viaje de los hermanos a Egipto no fue solo para la supervivencia física sino también para la transformación espiritual. Gracias al perdón de José, se les dio una segunda oportunidad, no solo entre ellos, sino también con Dios. Esta historia nos enseña que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, ni ninguna traición demasiado profunda para ser curada. A través de las pruebas de la vida, el propósito de Dios está obrando, moldeándonos y moldeándonos en algo más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Así como José perdonó a sus hermanos, nosotros estamos llamados a perdonar, a confiar y a caminar por el camino de la redención que Dios ha puesto ante nosotros.